Fede, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Muy bien, entonces ya Betty nos ha hecho favor de darnos los puntos para la sesión. Y entonces, Fede, vamos a respirar. Respiras profundo. Voy a contar de 5 a 1. Y me dices la carga energética de su nombre. Y me dices cómo ves la energía antes de entrar. Yo te voy a decir por qué órgano vamos a entrar. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, lo que veo es como si hay 1, 1, 2 y hace un 2 y hace una pausa larga. 1, 1, 2 y hace una pausa larga. Es como una secuencia como de un latido, pero que entre medio tiene un corte. Y esa forma hace cuenta que es como que el 1, 1 hace como un golpe en la parte del lóbulo posterior, como en el cerebelo, en esa unión de la médula espinal con el sistema nervioso, en esa parte del cráneo y la unión con la columna. Entonces hace 1, 1 y son 2 golpecitos, y el 2 hace como una extensión en el que veo que circula todo adentro, pero después se corta de nuevo con ese golpe, y es como esa la frecuencia, la forma en la que está toda su estructura energética, emanando esos golpes. Ok. En esta forma, quiero que entres por su oído izquierdo y quiero que observes esta energía, cómo pasa y cómo va, primero hacia arriba y hacia atrás el cerebro, hacia abajo la mandíbula y el cuello. Es como si ese golpe hace una barrera que divide los dos hemisferios, como una placa metálica en el oído medio. Y esa forma hace que se genere como un zumbido primero, y como si fuera una forma en la que el shock energético que genera ese corte hace todo un entumecimiento de esta parte de los cartílagos, como si fuera de atrás de la oreja. Y eso empieza a generar como un dolor en la zona de la parte de la nuca, pero acá como en el costado izquierdo. Es como más pronunciado hacia el lado izquierdo, pero del lado derecho igual se va el reflejo, y esa forma de placa un poco hace que se vaya disminuyendo la forma de emanar el shock energético hacia el otro lado, sino que viene más hacia el lado izquierdo, y eso comienza como a entumecer, envuelve el oído primero, después baja como hacia la mandíbula y esta parte como de la zona sublingual donde están las glándulas salivales queda como endurecida, y después que envuelve como esa parte de la energía sube como a la parte del ojo, y en esa conexión hace como una estructura que va desde como si fuera la fosa nasal hacia el punto donde está la amígdala, o sea, como una zona ahí arriba donde está la glándula pineal,
pero es como si fuera que entra por la fosa nasal y conecta con esa parte, pero golpea el hipotálamo, hace como un campanazo ahí adentro y eso genera toda una vibración en el cerebro que comienza a descontrolar la manera de comunicación. Entonces esa vibración comienza a generar un estado de alerta en el sistema nervioso que comienza como a petrificar, como a dejar entumecidos, pero es como una petrificación instantánea, como un shock que genera una calcificación por un momento de toda unas zonas del cerebro que veo distribuidas como si fuera en el lóbulo parietal y en esta parte como en la parte más lateral del lóbulo frontal. Y es como si hay zonas así como un mapa que comienza como a anularse. Es como si ese punto cuando se comienza a anular entra en ese espacio del 2, es como si hay una muerte momentánea de muchas partes y es como si la zona que lleva el dolor hacia el cuerpo se aprieta, como se hace un cuello muy fuerte y sostiene el dolor durante varias horas hasta que el sistema nervioso comienza a aflojar esas partes del cerebro duras y ahí recién es cuando el dolor cesa. A ver, esta placa que aparece ahí entrando por el oído, ¿cómo llegó ahí? Energéticamente, ¿a quién pertenece o cómo está puesta en ese lugar estratégico y para qué? Yo observo como una repetición familiar, Ira. ¿Mm? Veo como en la parte del linaje paterno, em, una repetición cada la cuarta generación. Es como si hay siempre una persona que tiene esto, pero como cuando le llega a esa persona, desconoce la enfermedad de la generación esa porque esa generación ya no tiene información. Es como raro porque es como un corte de información genética. Entonces es como si a partir de esa generación comienza un ciclo nuevo y en la gestación es como si la madre de ella también estaba abierta a recibir cortes de comunicación. Es como si su útero fuera como facetado, como con espejos y presenta como múltiples realidades al momento en que entra eh, el alma de ella al cuerpo de su mamá. Ok, quiero que observes cómo eso va pasando de generación en generación. ¿Cuál es el propósito y quién ha dado ese propósito o cómo han aceptado ese propósito? Yo cuento que ella es la tercera vez que se da esta enfermedad, o sea que pasaron 8, pasaron 4, como 3 veces 4 serían 12 veces
12 personas hasta que llega ella. Es como si cada vez que esta forma que se trasladó ahí va cortando el ADN. Esta persona es muy parecida facialmente a, a ella y es como si comienza las caras a repetirse, es como si fuera que siempre hay una generación que repite, por lo general son femeninas las que repiten esto, pero viene de la parte de la herencia del padre. Y cuando hace esta parte es como si todas las mujeres están como condenadas a la no secuencia del gen. Es como si el patrón es para que la mujer no tenga una validez dentro del clan, sino solamente el hombre. Y en esta forma hay como mutaciones genéticas en la parte de la mujer de ese linaje. Ok. Aquí hay una parte muy importante y quiero que observes. Es en estas 12 veces o en estas 12 generaciones o lo que sea que se ha repetido esta enfermedad, ¿cuántas veces ha sido la misma Betty que reencarna con esa misma característica? O sea, hace a lo mejor 4 vidas era ella misma con esta misma característica, pero siendo ella a lo mejor una bisabuela, siendo o son otras mujeres y cómo es este círculo vicioso genético. Yo veo que es la misma Betty, Ujú. pero es a partir de algo que ella misma gestó para ella. Es como si en ese momento el castigo era la única, o sea, el autocastigo fue como la forma de cortar con un sufrimiento grande que traía como en el pecho y ella misma se mutila energéticamente esta parte del cerebro y comienza a tener periodos de psicosis hasta que llega esta enfermedad. Y es como si esta enfermedad le genera o le da el parámetro como de valer como mujer. Y es muy fuerte porque es como si ella no tiene esa enfermedad, ella no es mujer. A ver, entonces vamos a ver con quién se comprometió, cómo se comprometió. Observa si hay alguna interferencia, alguna forma en la que ella haya permitido y aceptado esta mutación genética. Lo que veo acá es que hay como una historia un poco enredada porque es como si la mamá, que es la actual mamá de Betty, en todas las historias, o sea, antes en esa primer vida en donde ella comienza a presentar esta enfermedad, comienza la madre a ser amante de su esposo. Y ella desarrolla toda esta forma de enfermedad para que el esposo se haga responsable de ella por ser su esposo. Entonces lo corre como de ese espacio de amante con su mamá, pero después el que era su esposo
termina siendo su padre y la amante de su esposo su madre. Entonces, cada vez que nace es como si ella divide la relación con esta enfermedad. Es como si se pone en el medio de, para evitar como esa traición hacia ella misma, pero comienza a romperse ella como Betty, como estructura y como energía. A ver, espérame, Entonces, espérame, porque yo ya me hice aquí unas bolas entre las madres, los esposos y las amantes. A ver, porque necesito entender esto bien. ajá, El esposo de Betty en esa vida fue amante de su madre. claro, Entonces, en esta forma de ser amantes, el esposo que es amante se convierte en padre de Betty. O sea, se sí. queda. Ok, entonces, a ver, espérame. O sea, en En- todas las vidas que ella presenta esta enfermedad, ella termina siendo hija de las dos personas que eran su pareja y la amante de su pareja. Entonces su madre y su padre se transforman en una forma de traición para ella. claro, porque entonces el padre y la madre, al final de cuentas, en esta telaraña energética, los hijos son sus hijos y son sus hermanos. Por eso hay esta mutación genética. O sea, eh, eh, Sí, y entonces ella es hija de su marido, padre, de su marido y hermana de sus madre es espérame, déjame, me vuelvo a ubicar aquí deja que mi dibujo ya lo hice todo chueco. A ver, otra vez. El, ella crece de una relación, no es incesto, en la primera vez no es incesto, no, pero ya las demás veces es una telaraña que los hijos son hermanos de los padres y a, primos de los hijos a nivel energético a sí. nivel energético. Perfecto. Entonces, ahí está esa mutación genética. Ujú. Entonces, me decías, ahí es cuando ella se parte porque la traición se presenta en esta parte y se divide, porque para ella es muy complicado como entenderlo y vivirlo, pues es complicado también para nosotros, ¿verdad? Imagínate ella. Sí, esta forma, ¿se me escucha? Sí, sí, En esa forma de la división que veía en el oído medio, es como un espejo. sí, Entonces es como si el espejo refleja todos los órganos internos. Ella, cuando va a nacer entre estas dos parejas, se posiciona como un espejo en ujú, el medio de los dos. Y todas las formas de dolor que ella proyecta en su cuerpo, proyecta hacia los dos sujetos que son su madre y su padre. claro. Ok. Entonces, la mamá se vuelve su rival y su madre. Sí. De veras que los humanos somos muy complicados. Ok. Entonces, esa mutación viene repitiéndose entonces 12 veces, o sea, hasta esta vida presente. Sí. O sea, ella presentó esto en 3 ciclos, ¿Mm? en 3 vidas, digamos, pero entre medio de esos hubieron generaciones intermedias que Sí, existieron que no tuvieron este problema, pero ella vivió 3 vidas con esta misma enfermedad.
Claro, pero aunque haya habido 3 generaciones que no repitieron esto, esta mutación genética siguió. Sí. Okey. Y refuerza, y esto ahí es importante, es como si cada vez que ella vuelve a nacer, tras esa mutación genética, se refuerza mucho más la gravedad, la forma en la que aparece la enfermedad y la manera en cómo lo vive, porque es como si cada vez se hace más joven con la enfermedad, más tiempo dura con el dolor y mayor cantidad de tiempo como que va proyectando también esos dolores hacia afuera, en su Claro, entorno. claro. Y entonces para ella las mujeres hay que tener mucho cuidado con las mujeres, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con las madres, con las hijas, con las amigas, con todo, porque tiene una desconfianza profunda en la mujer. Sí, de hecho ella nunca se deja mirar, sino o sea, es como si una energía femenina siempre está como con un espejo de por medio, como si fuera algo que no permite que se la vea a ella, sino que sea un reflejo de Un la reflejo. misma mujer que la está Entonces, mirando. claro, entonces ella no se muestra más que como los demás la quieren ver, ocultando ella su fragilidad, mostrándose fuerte para no hacer fuerte el objeto de la traición. Muy fuerte esto, qué Sí, fuerte. Okey, a ver, déjame ver mi mapa, porque voy a empezar vamos a empezar a trabajar. Primero, quiero, a ver, que empiece Betty a indagar en ella, a sentir en ella, en esta forma. Fíjate bien, es esta ira contenida que abarca en todas las vidas y en todos los tiempos resentimiento aparentemente leve. Pero fíjate, este resentimiento leve incluye venganza, indignación, fiereza o furia, o no sé cómo se diga, celos, victimismo, rencor, impaciencia, frustración, negatividad, agresión, sarcasmo, mezquindad, esa asco, no, repulsión, eh, confrontación. Todo esto generando en ella una amargura y una obstinación por reafirmarse como mujer, pero también viviendo como el tráfico de culpas, o sea, se oye muy loco, pero es que es así. Es como las culpas de la madre en aquella época, del esposo que acabó siendo el padre y sus hijos, sus hermanos y los hermanos, esa maraña, es como si ella traficara las culpas del linaje en su realidad convertidas en dolor por sentirse culpable y por no sentirse suficiente, por sentirse un objeto para utilizar y desechar. Quiero que lo trabaje. Primero, quiero que lo trabaje en el vaso. ¿Por qué? Porque el vaso ayuda a limpiar. Quiero que empiece a trabajarlo en el vaso, en la ínsula, en la amígdala y en todas las glándulas, tiroides, hipófisis, pituitaria. Y dime qué es lo que va haciendo Betty. fíjate que su vaso tenía una característica muy rara porque tenía como líquido adentro de color como si fuera la bilis,
pero mucho más potenciada, como un color verdoso. Ujú. Y lo que iba haciendo este vaso era como distribuir esa bilis como una quemadura interna en todo su sistema nervioso. Cuando ella comienza a trabajar de ahí, lo primero que hace es como evacuar estos líquidos que no eran naturales de su cuerpo, que fueron como todos los odios y las formas de enojo y de bronca que se fue acumulando ahí. Y eso, cuando comienza a drenar, no solamente se siente ahí en el vaso, sino como si fuera en todas las partes de las glándulas mamarias, pero toda en la zona como de abajo del pecho. Es como si esa zona estaba muy relacionada a esos enojos. Cuando ella libera eso, es como si comienza recién a subir, y ahí se ve cómo trabaja primero cómo trabaja primero toda la parte de tiroides. Se enfoca mucho en la zona de la garganta, porque era una zona que estaba como tomada por la misma bronca, y es como si se cerraba por momentos. Los maxilares comienza como a sentir también la relajación ahí, y cuando trabaja la ínsula y trabaja todas las glándulas, la amígdala, la pituitaria, la pineal, hace de cuenta que hay toda una herradura energética que iba desde la comisura de los labios hasta toda la zona de atrás, así como si fuera un cuello ortopédico, pero abierto en esta zona de la boca, que envolvía toda la zona de atrás toda la zona de la nuca, toda la parte esta del cuello, del maxilar, y esa forma de herradura energética era lo que de alguna forma estaba sosteniendo toda esta acumulación de emociones que le fuiste nombrando, y que se marcaban como un collar caliente, grueso y pesado, pero que sostenía no el hombro, sino la nuca. Y Claro, eso, cuando liberó eso, es como si se relajó esta parte y se salió un calor fuerte del cuello. claro. Y le voy a explicar a Betty por qué. Porque tiene que tener esto bien claro para entender la relación con sus hijos, con sus nietos y con su descendencia, porque lo vamos a trabajar ahora. Dentro de cada uno de nosotros, en estas memorias energéticas, nosotros como adultos vamos relacionando el sufrimiento con el padre y con la madre en la forma en que nos van alimentando. Cuando tú eres el negociador de las culpas, es como en este caso, tus padres te dan el alimento energético, pero es como resistirte a comer ese alimento energético porque sabes que es algo que te causa daño, que te lastima. Y entonces es una forma de cómo voy a sobrevivir si lo que me están dando me envenena, me hace daño emocionalmente y energéticamente. Entonces es empezar a vivir ese sufrimiento como una realidad inevitable, y es como comerte tu propia energía por no querer contaminarte de lo que tú sientes que es una realidad en tu vida y no es algo transitorio. Es esas relaciones que vamos creando románticas para toda la vida, es que ella lo vive como si fuera todo un engaño, una mentira, ese tipo de cosas energéticamente. Y ella esto la va potenciando a ella en tener problemas sociales con amistades, con hijos, con hermanos, con primos, porque es algo que a final de cuentas la hace sentirse incapaz para responder o para reaccionar a esta forma de ataque que la está de alguna forma minimizando y devorando. Quiero que empiece a eliminar la forma de vivir su pérdida a través de mecanismos de sufrimiento,
para empezar a considerar que ella es una forma tradicional de vivir y de callar los sufrimientos y las sensaciones del clan. Quiero que permita salir y soltar todas estas formas genéticas de atarse y de vincularse por medio del dolor, del sacrificio, de la opresión, de la lucha con estas formas de relacionarse con los hombres, con las mujeres, pero sobre todo con esta parte del clan, esta parte de negociar las culpas de otros para vivirlas ella. Ay, Bueno, en esta parte que yo la veía a Betty, y no sé por qué todo el tiempo se me viene el nombre Norma, Norma. Es como si todas las veces que la veía a Betty en el medio de su mamá y su papá, es como si la forma energética de ella cuando le empezaste a dar el comando comienza a correrse. Es como si ese espejo que estaba entre medio de los dos padres, para que los dos padres no se vieran, sino que esté ella intermediaria entre estas dos personas, comienza ella a correrse, y cuando comienza a correrse, ella deja de ser como ese material del espejo, como deja de ser cortante para ella misma, deja de ser como agresiva con su propia forma energética. Es como si suelta un suspiro y se, se comienza a desvelar un montón de secretos y de cosas familiares, que comienza a salir como un dolor uterino muy fuerte que va descendiendo desde las trompas hacia toda la parte del cuello uterino y se larga por la parte vaginal, porque es como si fuera que ella retuvo en su útero mucho tiempo estas formas de espejo que laceraban toda su parte interna como de memorias, y era como si esas laceraciones se iban reproduciendo en el resto del cuerpo y en esa parte de la garganta y del cerebro. Entonces, cuando eso comienza a irse, es como si veo cómo la sangre de ella corre para terminar de limpiar toda esta intoxicación energética, y recién cuando termina de salir todo el veneno, comienza la cicatrización. ok, fíjate bien. Quiero que empiece a transformar sus procesos biológicos relacionados con las interconexiones de todo su sistema nervioso central y periférico en los intercambios y transformaciones moleculares en todos los senderos donde se van bifurcando las comunicaciones para ella no asimilar el flujo real de la información independiente, siempre se contamina por esta parte heredada. Quiero que ahora lo haga de esta forma independiente, natural y única, que ella debe hacerlo. Ella tiene la capacidad de su propia lógica energética para asimilarlo. Es como si cuando le das ese comando comienza a verse como, es como si ella larga un torrente de agua adentro del cuerpo, Ujú. como para que la reconstrucción de esas partes neuronales comience a hacerse bajo la suavidad de un líquido, porque se hace como mucho más liviano y menos doloroso de esa forma. Entonces esa reconstrucción comienza de a poco. Veo como muchas conexiones y formas fisuradas dentro de su cuerpo van retomando como una vitalidad a partir como de las sales minerales, de los aminoácidos que ella va repartiendo en esta agua del cuerpo. Es como si ella
utilizara esta famosa retención de líquidos, en este momento es como si ella pasa por un momento de inflamación con líquidos, pero es justamente para la reconstrucción neuronal, porque solo como a través de esas sales comienza esa reconstrucción. Veo cómo las células comienzan a generar como unos giros y en esa forma de los giros comienzan a volver a su polaridad natural, porque es como si esa forma habían cosas raras como era como si la forma de las células se dividía como en tres, como si en espejos, así como divididas en Y, algo así. Y esa forma es como si se va de sus células, que tenía también que ver con esta parte de esa mutación genética que de alguna forma estaba como micro en esa parte celular. Ok. Aquí lo que pasa es que ella va mezclando en esta mutación diferentes formas originales de raíces. Por ejemplo, fuego, tierra, agua, aire, en esta forma de concentrar, por ejemplo, sus huesos, sus cartílagos que están dentro de los huesos, en las combinaciones de 2/8 de agua con 2/4 de fuego, con 2/8 de tierra, con no sé cuánta cosa de fuego. Eso expresa, o eso va llevándola a un fragmento de en su propia gestación, de su creación, de su forma ósea, de su forma cartilaginosa y de el músculo que va sosteniendo esta estructura. Pero ¿qué pasa? Ella empieza a mezclar todo en esta forma de no verse y de no aceptarse, que esta purificación, esta forma pura en la que ella se puede concentrar en su esencia, en su forma de crearse, lo va haciendo en estos flujos de caminos que se bifurcan. Entonces, quiero que empiece a generar la forma biológica integral, la que corresponde a ella, en todas las posibilidades para generar y abordar la salud energética en todas las dimensiones energéticas y biológicas por las que ella ha pasado para acallar el dolor, el sufrimiento. Y quiero que lo haga primero a través de su sistema óseo, de la médula, este sistema nervioso central y periférico, pulmones, corazón, páncreas, hígado, pero al mismo tiempo quiero que elimine lealtades, contratos familiares, maldiciones, devociones, secretos familiares y esta forma incestuosa energética de reproducción. Y dime qué es lo que ella va haciendo. Son muchísimas cosas porque cuando comienza primero, comienza a mover nuevamente toda esta energía como de cómo se veían sus células Mm, y es como si el sistema nervioso central comienza a relajarse cada vez más. ujú. Cuando le fuiste diciendo eso fue como si ella se arrodilló ante la propia energía de lo que estaba sucediendo por el cansancio, porque es como si estuvo demasiado tiempo parada, como haciéndose la fuerte a nivel energético, pero es como si ya está agotada y quiere descansar. Claro. Entonces se arrodilla y cuando se arrodilla es cuando comienza a soltar un montón de líquidos. Veo partículas en la sangre como si fueran partículas cristalinas que van saliendo.
observo cómo su sistema excretor, principalmente como la piel, va eliminando eso como si fuera en micropartículas de sangre que van saliendo por la piel. Y cuando va haciendo eso, se va aminorando la presión arterial. Es Ujú. como si la presión estaba ejerciendo un rol muy importante en todo este trastorno que iba teniendo, porque esa misma cristalización que eran estos pactos, estas lealtades con esta forma de mutación genética, comenzaba como a romper la estructura de la sangre, y esa sangre se comenzaba a volver más espesa y cada vez más agresiva con todo su sistema. Cuando esto comienza a eliminarse, es como si se van también otros cristales, como también como si fueran vidrios, de toda la zona de conexión del sistema nervioso central, que es como si cada vez que mandaba una señal se entrecortaba, porque era una señal con estos vidrios que iban como en el impulso. Entonces, cuando ella saca esto de su forma electromagnética de comunicación, comienza esto a fluir mucho mejor, y a partir de ahí sí comienza a soltar, como si esta parte de las palmas de las manos hubiesen tenido como un entumecimiento, un dolor, que fue por sostener todas estas lealtades, contratos, pactos, bendiciones y maldiciones, y secretos familiares muy fuertes que ella sostuvo, como ella es como esas personas que no cuentan nada a nadie y se mueren con el secreto, y es como si esa forma tan determinante ella soltó, y cuando soltó eso es como si todo su abdomen también se soltó y se alivió, porque el abdomen estaba así como contraído para adentro, pero con una contracción del sostener el aire para que no se salga el secreto. Entonces, en esta forma comienza a alivianarse la palma de la mano, el abdomen, y se van una cantidad de formas energéticas que salen así como aguas oscuras, como aguas negras. Ok, fíjate lo que quiero que haga ahora. Quiero que empiece a identificar todos los canales iónicos que ella ha creado para aumentar la mielina. La mielina es el conductor o el aislante electroquímico, como cada quien lo quiera entender, que aumenta la resistencia de la membrana, que hace que tu célula sea más fuerte y que la velocidad de la conducción de tu energía sea más potente a través del sistema nervioso. Quiero que empiece a trabajar toda esta forma para renovar, reconducir toda esta forma de comunicación interna y de esta forma de transmitir todos los impulsos eléctricos de sus células a un ritmo, a un pulsar armónico. Y dime cómo lo hace. Ella me marca mucho las glándulas suprarrenales. Ujú. Es como si en la glándula suprarrenal estaba funcionando de manera deficiente, lo que hacía que esta cantidad ¿cómo era el que me dijiste el componente? Melatonina, No, eh, mielina. mielina, eso comience como a producirse en cantidades que hacía que las mucosas queden como gelatinas Mm. duras, como que eso también fue produciendo las calcificaciones cerebrales de alguna forma, porque la forma en la que el cortisol no se Exacto. regulaba generaba que esa mielina se cree en exceso para poder soportar las cantidades de este líquido que hacían que su cuerpo se mantenga en estrés constante. Entonces, lo que va haciendo acá es regular todo desde las glándulas suprarrenales, la amígdala, Perfecto. la glándula pituitaria,
y es como si el lóbulo posterior comienza como a desinflamarse, a salirse todos unos líquidos que iban conteniendo como esa resistencia, y en esa forma se va sintiendo como toda la musculación de la cara comienza a drenar la tensión. Es como si los líquidos que sostenían de alguna forma esa tensión muscular se van disminuyendo. Se van viendo cómo las formas electromagnéticas de sus neuronas en el cerebro comienzan como a poder expandirse mejor, porque comienza ese medio que estaba como muy endurecido con esa gelatina a volverse como un poco más líquido. Entonces esto genera más fluidez nuevamente en su organismo, y esto todo lo expulsa por la parte urinaria, porque es como si la glándula suprarrenal comienza a drenar todas estas formas a Ujú. través del sistema urinario con un orín bastante espeso, como si fuera casi rojizo, como con ciertas partículas de sangre en algún momento. Ok, quiero que empiece a equilibrar la forma de alimentación, de gestación de sus propias células madres ahora, ya con esta limpieza energética de esta genética familiar. ¿Para qué? Para a partir de estas células madres empezar a redefinir la energía masculina, la energía femenina en simultáneo, donde al final empieza este proceso biológico que va eliminando la forma en la que ella veía la alimentación como, pues, como un veneno hasta cierto punto, y en esta forma quiero que empiece a liberar la forma de dejar ir ataduras, de dejar ir miedos, y quiero que empiece ahora en esta limpieza a través del sistema linfático y el sistema excretor a activar su generosidad, su abundancia, su voluntad, su reconocimiento, su amor propio y esta forma de autoconcepto que tenía, que ya no debe de estar en ella, eliminando toda la parte en la que ha aceptado ser una plantilla más de un sistema al que ella ya no pertenece. Lo primero que se ve es cómo se termina de romper esa división de ese espejo que estaba Mm, como en su centro, porque es como si esa parte tenía que ver con esta forma de autopercibirse en la parte masculina y femenina como dos formas distintas. mm, Entonces, en esta manera, cuando termina de romper esa división en ella, comienzan a reconectarse los dos hemisferios de tal forma que, y ella comienza a hacer esa reconexión por pulmón, y hace toda la parte de las glándulas mamarias y del pecho. Es como si esa división de ese árbol que forma toda esta zona del tórax era como si estaba dividido en el centro. Y en el momento que reconstruye eso, veo que esa forma de romper con ese patrón comienza a irse hacia sus hijos. Entonces mm. comienza esto a transformar la manera en la que van a partir de ahora a ir sus siguientes generaciones, y la veo a ella como saliendo de todo ese bucle que había generado, y es como si la parte de las fosas nasales comienzan a respirar, como a unir la respiración, porque es como si estaban las dos fosas divididas. Entonces es como si cuando respira va a todo el cerebro, baja y comienza a hacer como un reconocimiento en unidad de todo su cuerpo. Y al verla en unidad es como si
todos sus sistemas comienzan a funcionar mucho más armónicamente dentro de su cuerpo. Todo su sistema digestivo, su sistema respiratorio, su sistema endocrino, el linfático, todo lo que es el sistema excretor. Es como si todo se comience a equilibrar de una manera muy armónica y ella está como mucho más tranquila. Ok, vamos, ahora que ha hecho este gran trabajo, que yo creo que va a acabar súper cansada, pero vamos a ver aquí, vamos a ver estos puntos, a ver cómo vamos. Turututututun. Vamos a ver, su, su enfermedad diagnosticada, ¿cómo ves que la va llevando, la va transformando, se va deteniendo? ¿Cómo ves tú que va viviendo esto de su neuralgia en trigémino bilateral? Lo que puedo ver es como un retroceso de las calcificaciones. Es como si ahí comienza a verse la primer mejora, pero es como si ella necesita igual todo ese soporte físico porque está como el cerebro muy sensible. Entonces, en todo este trabajo energético, ella comienza por esa parte y es como si retrocede muy de a poco porque todo movimiento brusco generaría como un nuevo shock. Entonces va lento, pero ella Ujú, comienza como a hacer, sí, un proceso de mejora. ujú. Okey, espérame, que me están bueno, a ver, entonces, ¿qué pasa con el insomnio? Al haber trabajado toda esta parte del estrés y todo eso comienza a mejorar mucho, porque todo eso viene de esa parte de mal equilibrio en su glándula suprarrenal y eso va disminuyendo de a poco a partir de que ella también reconozca esa forma a nivel físico. Esta parte de las parálisis de sueño que tenía y de la hiperpigmentación, ¿cómo ves? ¿Se siguen presentando? ¿Ya no se siguen presentando? ¿Qué era lo que ocasionaba estas parálisis? Las parálisis eran causadas casi por el mismo motivo que se generaban como esos shock energéticos que le causaban ese dolor a partir de su neuralgia, pero es como si esto es lo primero que se va a regular más rápido, o sea, porque no, a partir de que el estrés no está, el insomnio comienza a cambiar y esas parálisis del sueño comienzan a desaparecer. Okey. Quiero que observes cómo va con esta parte de la mala relación con mira, este punto no lo había leído, de la mala relación con sus hijas. Esto era un poco por todas estas formas de espejo que iba teniendo con respecto a las femeninas, Ujú, y es como si a partir de comenzar a reconocer su propia parte femenina y de haber reconstruido esa percepción de ella, comienza a ver diferente estas relaciones. Es como que también depende de cómo se sientan sus hijas en esta nueva forma de ella. okey, en una ocasión, telepáticamente tuve contacto con un tipo, con Ashtar. Observa, en esta forma telepática que se comunicó con este ser, qué era lo que este ser quería de ella o ella del ser. Lo que ella buscaba era entender esta forma de división en ella misma. Y ella estaba buscando ver eso, pero
vio cómo este ser, porque este ser de alguna forma alimenta eso, ¿no? La división. Esa división, sí. A ver, contacto, okey. Siempre he pensado que no me quiere. Okey. Observa cómo va la relación con sus padres, con su madre, aquí ella es lo que pone. Es que al haber trabajado esta forma de estar como intermediaria, es como si esa forma se disuelve, esa distancia. Es como si se fueron muchos rencores de ella a partir de limpiar toda esta energía. Entonces ya no existe como ese patrón y comienza a mejorar esa relación. Okey, pregúntale a su parte sutil si tiene algo que decirle a esta parte física, si necesita decirle algo que tenga que hacer, algo, un consejo, algo que quiera que haga, no sé, algo. Sí, es como si, no sé por qué hace como un movimiento así con los dedos, como si está dibujando, y es como si le invita a la calma cada vez que va a comenzar un pensamiento rumiante. Entonces es como si la propia energía de ella le dice el pensamiento rumiante no, como si que se ponga en calma, no sé, algo manual, es algo que a ella le gusta hacer con las manos y que aparentemente eso es lo que le saca de ese pensamiento, que haga eso, como que se enfoque ahí. Okey, muy bien. ¿Lista para regresar, Fede? Sí, Qué sesión, Fede, felicidades. Respira profundo y regresas a este momento presente, aquí y ahora. Respira profundo y sientes cómo tu cuerpo está lleno de tu energía. Reconoces tu respiración, reconoces tu fuerza y reconoces tu energía. Te sientes en calma, te sientes renovada, alegre, feliz, fuerte. Respiras, ya a tu ritmo abres tus ojos.